Bueno, Pablo, bienvenido a la UNICEN. Es un placer para nosotros tenerte en nuestra casa de estudios y que nos deleites esta tarde con tu charla. Y gracias también por aceptar participar de este espacio que nos brindan los medios audiovisuales de la UNICEN para poder charlar unos minutos. Bueno, como sociólogo te has dedicado a estudiar y a desmenuzar un objeto de estudio particular para la sociología, como es la ciencia como problema social. Y más concretamente, la ciencia que se hace en los países de América Latina y a los científicos que trabajan en América Latina. ¿Cuándo y cómo fue que comenzaste a pensar y a ver que la situación en la que trabajaban los científicos en nuestros países era muy distinta a la situación de los científicos en los países europeos o en Estados Unidos? Es decir, que ese contexto social también influía en las prácticas científicas, en los propios conocimientos, en los resultados científicos, es decir, en el modo de hacer ciencia en general. Bueno, lo descubrí muy rápido, porque yo hice la primera parte de mi tesis de doctorado en Francia. Y en ese momento me interesaba ver cómo se producía el conocimiento adentro de los laboratorios, una cosa que estaba muy de moda en esos años. Y entonces mi primer lugar donde me metí fue en el Instituto Pasteur de París. Y después fui a la Universidad de Londres, un laboratorio de la Universidad de Londres. Y mi idea era después venir a Buenos Aires y a Río de Janeiro, a la Fiocruz, que también Buenos Aires en la UBA o en lo que era entonces la Fundación Campomar, es decir, lugares de excelencia en América Latina. Y en cuanto llegué a Buenos Aires me di cuenta de que todo era muy distinto, de que no había solamente una cuestión de recursos económicos, que por supuesto la distancia era muy importante, sino que la mayor parte de los que trabajaban en Buenos Aires, y muchos años después lo pude ver en Río, ya no para mi tesis, sino después, en trabajo posterior, todos habían estudiado en países centrales, o sea, habían hecho el doctorado, los muy viejos habían hecho incluso algunos el doctorado afuera, pero los más jóvenes, que en esa época tenían más o menos mi edad, un poquito más, habían hecho todos un postdoc en Europa o en Estados Unidos. Y cuando volvían, se traían una línea de trabajo que habían trabajado allá. Y muy a menudo esa línea no tenía nada que ver con lo que podían aplicar trabajando en Argentina o en Brasil. Entonces, ahí traté de desarmar ese paquete, porque el discurso de los científicos es: nosotros hacemos lo mismo, pero a pulmón, ¿no? Tenemos menos plata, menos aparatos, menos técnicos que nos ayudan, pero más o menos hacemos lo mismo. Y cuando yo me metí adentro, vi que no hacían lo mismo, que esto no quiere decir que sean malos científicos, algunos son muy buenos y de hecho están muy vinculados con la élite científica internacional y demás. Pero cuando eligen sus agendas, están muy marcados por aquellos que trabajaron en los países centrales. E incluso siguen vinculados, en general, porque hoy y en los últimos 20, 30 años, la verdadera especialización se da a nivel del postdoc, en los científicos. Y ahí, cuando deciden esa línea, es una línea que, bueno, las élites latinoamericanas están muy vinculadas a nivel internacional, están muy internacionalizadas. A veces tienen recursos de fundaciones de Estados Unidos o de la Unión Europea. Y lo que descubrí en esa época fue que había una división internacional del trabajo científico, donde los investigadores de la periferia, que podía ser América Latina, el norte de África, el sudeste asiático, de distintas regiones con bastante desarrollo científico, pero relativamente periféricas, colaboraban con la construcción de la ciencia de los países centrales. Y entonces, si elaboraban un conocimiento que podía ser aplicado,
esa aplicación no se iba a dar a nivel local, sino que se iba a dar a nivel, digamos, global, o de empresas que tenían la capacidad de industrializar ese conocimiento. Si yo me preguntaba, leyendo que tu visión sobre la producción de conocimientos científicos a nivel mundial, ¿no crees que esté dividida entre centros y periferias, sino que hay muchos centros y muchas periferias, incluso dentro de un mismo país, y que por eso preferís hablar de condiciones de periferialidad, y que más bien tu visión es de describir lo que sucede en las redes de colaboración internacional con mencionando que hay una dinámica de integración subordinada o de división internacional del trabajo científico, y que esta división de alguna manera conspira contra el desarrollo científico de los países, justamente por esto que recién mencionabas, porque los temas los eligen los que están en cierta posición de esa división y no los científicos de nuestros países, repercutiendo eso sobre la relevancia social de los temas que pueden llegar a investigar. O sea, teniendo poco margen de maniobra nuestros científicos para negociar e investigar los temas que son relevantes para nuestras sociedades. Y yo me preguntaba si, con toda la experiencia que recién mencionabas, tuya de colaboración internacional, ¿te habías visto en algún momento como inmerso en esa realidad que vos mismo analizás? Es decir, que estabas por ahí participando de una red de colaboración internacional en una cierta posición, haciendo ciertas tareas científicas y no otras. Si eso había sucedido, ¿qué estrategias habías desarrollado para enfrentar esa situación? Y si también habías sacado experiencias de esas vivencias para tu propio tema de investigación. Sí, es una muy buena pregunta y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos reflexividad, ¿no? Digo, cuando uno mismo se pregunta acerca de qué conocimiento está generando, cómo, para qué, para quién, nos preguntamos incluso muchas veces cuál es el sentido de hacer estudios sociales políticos de la ciencia en América Latina. Y bueno, tiene muchos sentidos que podríamos conversar, pero para no eludir la pregunta, la verdad es que sí, varias veces tuve que discutir cuestiones que tenían que ver con elección de temas de investigación. En un momento particular yo tenía un becario que se quedó sin beca, se le terminó la beca, y estaba trabajando sobre la historia de la química en la Argentina. Y él estaba trabajando en particular la historia de la petroquímica, que era un tema que nos interesaba mucho porque estaba además a caballo entre ciencia e industria y nos interesaba mucho. Y en un programa financiado por la Unión Europea del que estábamos participando, nos ofrecieron una beca, pero con la condición de que cambiara el tema y se dedicara a la química de las sustancias naturales, a la historia de la química de las sustancias naturales, porque eso era el tema prioritario que habían decidido en Europa. Y yo se lo propuse, le dije, ¿a vos te interesaría cambiar? Y me dijo, la verdad es que no. Y bueno, yo te apoyo, porque me parece que para lo que a nosotros nos interesa es mucho más importante trabajar la historia de la petroquímica, porque eso además nos permite generar insumos para futuras políticas de investigación en ese sector y demás. Pero el problema es que te quedas sin beca. ¿Sí? Vamos a tener que conseguirte recursos para que termines tu tesis en condiciones adversas. Bueno, ese es un poco el dilema al que nos enfrentamos en esas circunstancias. Y después hay otra cuestión, y es que hace entre 5 o 8 años, colegas de los estudios sociales de la ciencia de países más desarrollados, en particular de Europa y Estados Unidos, descubrieron lo que llamaron los estudios postcoloniales en ciencia, tecnología y sociedad. Y entonces descubrieron que también se producía conocimiento en los países periféricos y les parecía que eso era un tema interesante porque ellos siempre habían estado centrados en el conocimiento, digamos, legitimado de élite que se producía en los países centrales. Y entonces descubrieron que había conocimientos tradicionales, que había, digamos, cierta idiosincrasia particular, es decir, patrones culturales propios de los países, de cada contexto que influían. Ahora, cuando hicieron todo eso,
no tomaron en cuenta que nosotros hacía 30 años que veníamos investigando eso. Y cuando piensan en la ciencia en los países periféricos, no piensan que eso no es un enclave, sino que es una cuestión relacional. Es decir, la ciencia de los países periféricos está vinculada con la ciencia global. La cuestión es que nosotros mostramos hace muchos años que eso está vinculado de un modo subordinado. Y ellos ignoraron esas dos cuestiones, con lo cual, bueno, tuvimos ahí un debate que sigue y que es muy interesante, ¿no? Porque a mí me parece muy bueno que ellos se hayan interesado en estas cuestiones que hace 30 años no les interesaban. Bueno, y volviendo a lo que recién mencionabas de la reflexividad, ¿no? Que vos sos un científico que estudia a los científicos, ¿sí? ¿Cómo haces para lidiar con esa reflexividad? ¿Cómo haces para ejercer esa reflexividad en tus investigaciones? ¿Qué estrategias adoptás? Fui cambiando a lo largo del tiempo. Cuando era más joven tendía a creerle más a los científicos prestigiosos. Me costaba mucho tomar una distancia y ponerlo en duda. Yo en un momento escribí una historia de la biología molecular en América Latina y lo fui a entrevistar a Milstein, a Cambridge, ¿no? Y él me recibió durante todo un día entero, tomamos mate ahí en medio de la Universidad de Cambridge, y a mí me costaba mucho decirle a Milstein, mire, esto que usted está diciendo no fue así. Digo, usted está imaginando una explicación desde hoy, pero usted hace 50 años no podía pensar esto. Y es más difícil cuanto más, digamos, cuanto más importante. Milstein ya era un premio Nobel, ¿no? Y el único premio Nobel viviente de la Argentina, era una especie de prócer. Entonces, me costaba mucho poner en duda y tomar una distancia, decir, bueno, el discurso de los científicos es equivalente para alguien que hace ciencias sociales al discurso de un político, al discurso de un sindicalista, al discurso de un movimiento social. Son discursos de un actor que es una... Sí, que es, digamos, que no quiere decir que ellos no crean en lo que dicen. Es posible que el sindicalista, que el político crean, a veces sí, a veces no, pero digo, el hecho de que sea un actor no quiere decir que esté tratando de engañarme a mí como investigador. Pero los científicos tienen un discurso mucho más estructurado y entonces están acostumbrados a plantear conocimiento verdadero, conocimiento neutral, conocimiento racional. Entonces es mucho más complicado. Y lo fui intentando a lo largo de los años y me parece que se logra con un trabajo de cierta toma de distancia. Es decir, bueno, este tipo hizo cosas muy importantes en su campo, pero su explicación es su explicación y no la verdad. Digo, y entonces tomarlo con pinzas y analizarlo como cualquier otro discurso. También el hecho de que sea biología molecular y no sociología debe ayudar, quizás. Bueno, yo elegí concentrarme en las ciencias duras, claro, y no tomé nunca las ciencias sociales y muchas veces me preguntaron, bueno, ¿y uno podría hacer una sociología de las ciencias sociales? Y sí, por supuesto que se podría. Yo prefiero no hacerla, porque me siento demasiado implicado, claro, ¿no? Digo, yo veo, por ejemplo, en la Argentina, evidentemente hay en los últimos años una política implícita en relación con las ciencias sociales. Veo que predominan más algunos temas que otros. Pero no tengo la distancia como para analizarlo. Digamos. Sería bueno que viniera alguien con mayor distancia, tal vez de otro país, y pudiera... Yo conozco a toda la gente, digamos, porque son mis colegas de hace los últimos, no sé, 25, 30 años. Entonces, me cuesta analizarlo con mayor distancia. En cambio, con las ciencias duras también son colegas míos, somos todos investigadores del CONICET, profesores universitarios, pero tengo una mayor distancia con las ciencias duras e intento mostrar, ¿no? Por ejemplo, que una de las cosas que nos generó bastante discusión hace algunos años fue la idea de conocimiento aplicable no aplicado, ¿no? Nosotros vimos que el 70-80% del conocimiento que se producía en la Argentina se autodenominaba aplicado. Y nosotros pensábamos con algunos colegas, bueno, si todo eso fuera aplicado, estaríamos en Japón o en Alemania. Y no estamos ni en Japón ni en Alemania, con lo cual todo ese conocimiento, bueno, se pretende aplicado, pero es aplicable, digamos,
y la verdad es que después no se aplica. El porcentaje que los países periféricos aplican de ese conocimiento por múltiples razones, ¿no? En los años 60, 70 se pensaba que eso era culpa de una falta de infraestructuras industriales o del sector productivo que pudiera apropiarse de ese conocimiento. Hoy pensamos que la cosa es más compleja, digamos, que tiene que ver con, eso es un factor, seguramente la historia del desarrollo industrial productivo de nuestros países influye, pero que hay también otros elementos que, digamos, que interpelan también a los propios científicos, ¿no? Y también hay dimensiones institucionales. En la medida en que los sistemas de evaluación se fueron centrando cada vez más en la evaluación de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, eso tiene un sentido en los países centrales, aunque también es muy problemático hoy y se está discutiendo esos sistemas de evaluación, y más con el panorama de los últimos 10 años de la ciencia internacional que está cambiando mucho, pero tiene un sentido crítico en los países periféricos. Entonces, ¿por qué tiene un sentido crítico? Porque lleva hasta la pregunta más crucial, que es, bueno, ¿para qué un país periférico tiene que hacer el esfuerzo personal de movilizar gente y de movilizar recursos que son muy escasos para hacer ciencia? Entonces, si nosotros no contestamos satisfactoriamente a eso, y eso nos interpela a todos, nos interpela a los biólogos moleculares, los físicos, los químicos, los sociólogos, los antropólogos, bueno, ¿por qué un país periférico, digamos, debería hacer el esfuerzo de generar investigación científica y tecnológica? Y esa pregunta hay que plantearla, no va de suyo. Sobre todo si una parte muy importante del conocimiento no se aplica o la sociedad no ve cuál es su utilidad. Y a menudo se dice, bueno, no sabemos para qué sirve hoy, pero puede servir para el futuro. Bueno, nosotros mostramos que si sirve para el futuro, en general le sirve a los países más desarrollados. De modo que es necesario tener esta pregunta todo el tiempo en frente nuestro. Hay una sociedad que nos está financiando. Tenemos una responsabilidad y tenemos que formularnos esta pregunta en función de esa responsabilidad. Bueno, en relación a lo que recién comentabas sobre el tipo de sistemas de evaluación que se implementan en los países de América Latina, dispositivos de evaluación burocratizados y basados en el paper, como comentabas recién, que de alguna manera neutraliza el efecto que buscan algunas políticas científicas de acercar más la producción de conocimiento a ciertas temáticas o a cierta aplicación, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para lidiar con eso, ¿no? Porque por un lado se implementan estas políticas que definen ciertos temas estratégicos, por ejemplo, líneas de investigación, pero por otro lado el sistema de evaluación parecería que va por otra vía y que responde justamente, como decías recién, a, no sé si llamarlo intereses quizás, de otros sistemas académicos como los de los países centrales. Y todo esto en un contexto en el cual la mayor parte del financiamiento de la ciencia que hacemos en América Latina es público, lo cual es aún más, no sé si llamarlo preocupante. ¿Crees que se pueden cambiar los dispositivos de evaluación, los criterios, los actores? Sí, tengo dos reflexiones en relación con eso. La primera es que los actuales sistemas de evaluación centrados en considerar que la producción científica está reflejada en papers, en artículos científicos publicados en revistas con referato e indexadas con factor de impacto, en realidad viene de algo que no tenía nada que ver con el sistema de evaluación actual, que es que empezaron a medirse los papers, las citas y demás, como un objeto de indagación sociológica, como para identificar redes sociales en algo que en los años 50, 60 estaba muy de moda. Y después fue adoptado por las instituciones públicas a falta de un indicador mejor, ¿no? Esto tiene varios supuestos. El primer supuesto es que los papers son la ciencia,
Es decir, que lo que hacen los científicos es producir papers. Y la verdad es que ni los papers son la ciencia, ni lo único que hacen los científicos es producir papers. O sea, los papers son una partecita de la ciencia. Son una punta del iceberg de la ciencia, que además son una operación retórica, donde uno muestra que obtuvo un conocimiento valioso y oculta todo el trabajo que eso le llevó, las veces que un experimento dio mal, todas las veces que no se pudo comprobar lo que uno imaginaba. Todo eso suele ser ocultado, y eso también es la ciencia, y eso es básicamente la ciencia, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es, tal vez son tres en vez de dos. El segundo es que la ciencia es una actividad heterogénea, no solamente a través de las diferentes disciplinas, cosa que vamos a discutir esta tarde, sino también dentro de cada disciplina distintos tipos de práctica, distintos ritmos de producción de conocimiento. No todos los objetos están sometidos al mismo tipo de investigación. Hay investigaciones que se hacen dentro de laboratorios, hay investigaciones que se hacen en campo, hay investigaciones que llevan parte del campo al laboratorio, hay investigaciones que son todas afuera y aplicadas, hay investigaciones en las cuales convergen distintos conocimientos disciplinarios, conocimientos técnicos, conocimientos científicos. Hay investigaciones que están más cerca de la estructura productiva, otras que están más cerca de la sociedad. De modo que la ciencia es una actividad muy heterogénea. Es decir, la ciencia no decimos mucho. Decimos simplemente, como somos vagos, la usamos para describir un montón de cosas que son muy diferentes, ¿no? Entonces, si todas esas actividades son muy diferentes, no las podemos evaluar de la misma manera. No evaluamos de la misma manera el éxito de un plomero, que es que una canilla no pierda, al éxito de un piloto de avión, que es que el avión aterrice sano y salvo. Tenemos distintos indicadores para actividades que son diferentes. Y en la ciencia también, si la ciencia es una actividad heterogénea, tenemos que evaluarla con métodos apropiados a cada tipo de actividad. No podemos evaluar a todos a cada 2 años. Hay actividades que necesitan ser evaluadas cada 2 años y otras cada 5 y otras cada 6 meses. Tanto en el ritmo como después en el tipo de indicador que utilizamos, eso tiene que ser producto de algo que dé cuenta de esa heterogeneidad, ¿no? Y la tercera cuestión es que más o menos por año se publican unos 2 millones de papers en el mundo, ¿no? Entre 1.800.000, 2 millones de papers. Quiere decir que esta es una cifra que va en aumento cada año, está aumentando más o menos, no sé, un 10% por año, y con una influencia muy fuerte de nuevos países productores de papers, como sobre todo la China, que hace 15 años producía menos del 2% del total mundial de papers y hoy produce más del 20%, y que además está incrementando de una forma notable la cantidad de investigadores, tanto de los que se quedan en China como los que están desparramados en el mundo, y la India, que viene un poco más atrás, pero también prácticamente cuadruplicó su participación en la producción mundial de artículos. Ahora, nosotros con un colega físico los analizamos, todos estos papers, y vimos que en promedio, grosso modo, con diferencias muy importantes entre un campo y otro, un 15% de eso se cita. Y nosotros hacemos una hipótesis de que otro 15% se lee, pero no se cita porque no es pertinente al tema, porque no es muy buen artículo, porque no interesa, porque... O sea, tenemos un 30% de papers que se leen, la mitad de los cuales se citan y la otra mitad no. Es decir, que tenemos un 70% de esos 2 millones de papers por año que no lee nadie nunca. ¿No? Repito, un 70% de los papers que producen todos los científicos del mundo no se leen, no los lee nadie nunca. Y esto es todavía, uno podría agravar este diagnóstico porque estos son papers incluidos en la Web of Science, que son revistas indexadas con un nivel de calidad
supuestamente alto y demás. Si uno agrega todas las otras producciones que no son en inglés, sino que son en lenguas locales, que muy a menudo no están incluidas en los servicios de indexación de revistas, posiblemente lleguemos a otro número similar. Y donde además la cantidad de gente que lo lee es muchísimo menor. Posiblemente ni llegue al 30%, sino al 10% o menos, ¿no? Hay institutos en la Argentina que editan, solo un instituto, 15 revistas, ¿no?, en ciencias sociales. La Argentina tenía hace unos pocos años unas 400 revistas. Algunas, bueno, mueren, otras nacen. Entonces tenemos un problema que es muy grave, que excede a los países de América Latina, y que es, estamos metidos en un sistema que puso el carro delante de los caballos, y que es un sistema hecho para producir papers antes que para producir conocimiento. El 70% de los papers no los lea nadie, nunca, nos tiene que hacer repensar todo el sistema científico en el que estamos inmersos. Y bueno, yo en los últimos tiempos estoy pensando mucho en esto y tratando de imaginar, algunos colegas propusieron algunas soluciones como lo que llaman slow science, ¿no?, o ciencia lenta, para salirse de este corsé donde finalmente los científicos producen conocimiento para nutrir los sistemas de evaluación, ¿no? Y esto pasa en todos los países del mundo. Y bueno, nos tiene que hacer reflexionar mucho acerca de cuál es el sentido de todos estos sistemas. Sí, sobre todo también porque somos los propios científicos los que también estamos haciendo que ese sistema de evaluación funcione, ¿no? Somos una pieza clave de ese sistema de evaluación. Exactamente. Nosotros como científicos. Y bueno, haciendo referencia a políticas científicas estatales, ¿no? Yo pensaba, ¿cuál era tu opinión sobre la política científica actual argentina? ¿Cuál crees en este momento que son los principales desafíos de la política científica argentina? Lo primero que tengo que decir es que yo no sé muy bien cuál es la política científica actual, porque estamos en un momento de ajuste y de recortes muy bruscos, ¿no? Lo que sí sé es que a veces los momentos de ajustes y de crisis deberían ayudarnos para repensar qué política, que no es lo mismo, digamos, bueno, me refiero a las políticas más bien como los instrumentos de la política, pero la política en el sentido de cuál es el sentido de la ciencia en un país como el nuestro y qué sistema institucional imaginamos, ¿no? y hacia dónde queremos ir. Yo creo que todo eso no está presente hoy, y debo decir que yo hace muchos años que creo que no está presente en la Argentina. Me parece que la diferencia es que hasta hace 3 o 4 años había muchos más recursos. Cuando hay muchos recursos es muy bueno. Es más difícil pensar hacia dónde vamos porque es más fácil aprovechar esos recursos. Más bien para hacer lo que yo llamaría una reproducción ampliada de lo que ya hay. Me parece que ni antes ni ahora nos estamos tomando el trabajo de repensar qué tipo de ciencia queremos, para qué, y por lo tanto qué tipo de instituciones científicas y para qué tipo de país. Me parece que eso, más allá de los discursos de los últimos, digamos, 20 años, eso me parece que no está presente. Doy un ejemplo, ¿no? Hace unos 2 o 3 años hubo una crisis sobre la cantidad de ingresantes al CONICET, que en el gobierno anterior se había propuesto que ingresaran un 10% por año, y que el gobierno actual lo redujo prácticamente a la mitad. Ahora, ni antes ni ahora sabemos por qué 1000 o por qué 500, por qué 10% y por qué la mitad. Digo, ¿cuáles son todas las preguntas que no se formularon para proponer esas cifras mágicas? Por supuesto que si a mí me preguntan, prefiero que entren 1000 a que entren menos, pero más o menos, porque si no sé a dónde van,
si no sé lo que van a hacer, es muy problemático. Entonces, lo primero que uno debería preguntarse es, bueno, ¿qué tipo de sistema científico queremos tener? Hay países donde la parte más importante de la investigación se hace en las universidades, ¿no? En Argentina eso no es así. Las universidades tuvieron algunos momentos de mucha actividad científica. Pienso en, bueno, por supuesto en los años 60, pienso en el retorno de la democracia en los años 80, que muchas universidades generaron sistemas de incentivos a la ciencia. Hace unos 15 años las universidades tuvieron como cierto retiro en relación con la investigación científica, tal vez amparados por el crecimiento muy importante que tuvo el CONICET, ¿no? Ahora, yo no sé si el CONICET tiene que tener 5.000, 10.000 o 20.000 investigadores, si no sé cuál va a ser su función dentro de este sistema científico. Entonces, a ver, toda la investigación científica va a pasar por el CONICET, más allá de que algunos estén radicados en universidades y otros en otras instituciones. Bueno, entonces 10.000 es muy poquito para un país como la Argentina, con la tradición científica que tiene la Argentina. Ahora, si queremos formar algunos campos en particular en el CONICET y que otras instituciones se ocupen de otros tipos de investigación, bueno, entonces el diseño institucional es otro y yo no sé si tienen que ser 5.000, 10.000 o 15.000. Si queremos que haya, digamos, programas que sean transversales a distintas instituciones, nosotros tenemos investigación agrícola en las universidades, ¿sí? Bueno, aquí en la universidad, en Azul, hay una investigación agrícola que tiene mucha tradición. Tenemos investigación en el INTA, tenemos investigación en el CONICET. Bueno, no hay prácticamente programas transversales donde todo ese conocimiento se pueda, digamos, fortalecer, potenciar y demás. Tenemos muy pocos programas interinstitucionales. No hay ni siquiera posibilidad de que un investigador del CONICET o de la universidad vaya a trabajar a otra institución, digamos, con cierta flexibilidad. Cada universidad es una isla y entonces si uno es profesor de una universidad no puede ir a trabajar a otra, o es muy complicado hacerlo. Entonces, mi preocupación ahí sobre la política científica es que creo que no se plantearon las preguntas de fondo, ¿no? Entonces se discuten cuestiones instrumentales. Bueno, ¿cuántos investigadores ingresan? ¿Cuántos becarios? ¿Cuántos en universidades? ¿Cuántos en otras? Pero esas no son las preguntas de fondo. ¿Y en qué temas el país puede ser fuerte en investigación? ¿En qué temas puede ser competitivo? Porque vivimos en el mundo, no vivimos en un sistema cerrado. Yo discuto mucho, incluso con colegas, que a veces analizan como si estuviéramos en un sistema aislado del resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, poder recibir investigadores de otros países sin que eso sea visto como una amenaza, ¿no? Generar sistemas más fluidos de intercambio con países latinoamericanos, que no hay, y se viene declamando como más ideológicamente que prácticamente hace, no sé, décadas. Pero me parece que la pregunta fundamental es, bueno, ¿qué tipo de ciencia, qué tipo de diseño institucional, qué tipo de prioridad va a tener eso en términos de las políticas? Digamos, los demandantes de conocimiento deberían ser no solo el sector productivo, también el resto del Estado no demanda conocimientos y por lo tanto no orienta el conocimiento hacia dónde debería ir, ¿no? Entonces, me parece que si uno congela la imagen de el recorte de ingresos a la carrera de investigador del CONICET y empieza a analizar, ¿no? Uno congela ahí la foto y dice, bueno, ¿qué es lo que está alrededor de toda esta foto? Son disputas en torno a una pregunta que no se formula. Y en tanto esas preguntas, no una, sino varias preguntas no se formulen, el resto de las respuestas no tiene ningún sentido. Y yo lo que creo es que tenemos algunos retazos de intenciones que fueron más o menos. Crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología fue un avance muy importante, ¿sí? Ahora, si ese ministerio no es un interlocutor, bueno, ahora lo han rebajado, con lo cual es una señal mala. Ahora, si ese ministerio no interpela al resto del Estado,
nacional, provincial y municipal. Si ese ministerio no define prioridades, pero verdaderas prioridades, todo no puede ser prioritario. Cuando hay demasiadas prioridades es lo mismo que si no hubiera ninguna. Entonces, y además eso tiene que estar claro desde que los jóvenes se forman se empiezan a formar en la investigación científica. Con los planes, creería yo que se intentó hacer algo así, ¿no? No sé qué opinas sobre los planes en ciencia, tecnología e innovación que establecieron sectores estratégicos, temas estratégicos. Bueno, esos sectores estratégicos son tan amplios que cada uno puede encontrar ahí su tema. Claro. Y entonces pierden ese sentido de orientación. Yo creo que tiene que haber un trabajo colectivo de orientación de la investigación hacia algunos objetivos, pero no plantear, bueno, hay que desarrollar las nanociencias, porque el mundo desarrolla nanociencias, así empezó en parte, cuando se creó el ministerio, se estableció que bio, nano y TIC eran los temas. ¿Y por qué eran los temas? Porque 10 años antes la Unión Europea los había planteado como relevantes. Y bueno, a ver, ¿qué puede hacer la Argentina en relación con eso? ¿Para qué me sirve hacer nanociencias? La pregunta no es, hay que hacer nanociencias porque está de moda. La pregunta es, ¿qué aportes pueden hacer las nanociencias a problemas que nosotros tenemos? Dicho de otro modo, hay que partir de los problemas que queremos abordar y no de los conocimientos que queremos producir. Bien. Bueno, y otra de tu producción académica que a mí también me ha interesado mucho es la divulgación de tu trabajo científico. Creo que te has dedicado también a elaborar ese tipo de materiales y bueno, me parece que el libro dentro de la colección Ciencia que Ladra, el científico también es un ser humano, ha logrado muchísima difusión y a través de ese libro has podido también difundir tu trabajo académico. ¿Quién consideras o quiénes han sido los responsables de dar esa imagen de científico que no es un ser humano, no es una persona, un trabajador, ¿sí? ¿Y crees que ha cambiado esa visión del científico o de la ciencia en Argentina en los últimos años? ¿Qué cambios crees que ha habido sobre eso y si han sido positivos para nosotros como científicos? A ver, la visión del científico como un héroe, buscador de la verdad, neutral, objetiva, racional y todo eso, es una perspectiva muy tradicional que uno la encuentra en todo el mundo. Uno lee la literatura sobre Newton, sobre Pasteur, sobre estos grandes personajes y siempre parecen que era gente que no hacía pis, ¿no? Y de hecho, el primer título que yo le había puesto al libro El científico también es un ser humano era Los científicos también hacen pis. Y al editor le pareció demasiado fuerte. Entonces lo cambiamos por El científico también es un ser humano. Y yo tenía ganas de decirle, y los seres humanos hacen pis, pero tampoco me lo aceptaron. A ver, te respondo dos cosas rápidas. La primera es, ese fue el libro que más me costó escribir. De todos los textos que escribí, me llevó mucho tiempo y muchísimo trabajo escribir ese libro que estaba dirigido no a la comunidad científica, sino al público en general. Encontrar un lenguaje, nosotros usamos jerga propia de nuestras disciplinas, ponemos muchas notas al pie, ponemos mucha bibliografía para cada concepto que mencionamos, ponemos la bibliografía de quienes lo discutieron antes. Bueno, eliminar todo eso y por lo tanto, sin la ayuda de esas muletas que usamos todo el tiempo, poder contarle a mi tía qué cosa es la investigación científica desde la perspectiva de la sociología, de la política de la ciencia. Y me costó mucho. Traté de
traté de imaginarme como si estuviera dando clase, traté de imaginarme hacer bromas, meter algún que otro cuentito, romper esa jerga que a veces incluso puede ser insoportable de las ciencias sociales, y bueno, pero fue un trabajo muy difícil. Entonces, esto lo podría vincular con que es difícil hacer divulgación científica. Es difícil y hay que aprender durante mucho tiempo a contar cuestiones que a veces son complicadas. A veces, tanto científicos duros como sociales la complican más, pero son temas complicados. Entonces, ¿hasta dónde uno puede tratar de modificar ese discurso para que sea comprensible por gente que no tiene las bases científicas para poder entenderlo, sin desnaturalizar esas ideas científicas? Entonces me parece que eso es un aprendizaje y es muy difícil. Yo creo que en relación a lo que pasaba hace 30 años, donde yo creo que en la Argentina no solo había una imagen, digamos, completamente estereotipada del científico, ¿no? O bien como el científico loco, o bien como el tipo genial que de pronto tiene una idea y todo eso. Debo decir que imagen que contribuyó mucho la literatura, el cine, los medios de comunicación, ¿no? A construir. Yo creo que cambió mucho. Por un lado, a desarmar un poco ese estereotipo y también a que a la gente le interese la ciencia. La verdad es que en general había un muy bajo interés por la ciencia. A mí me parece que ahí avanzamos un poco. No todo lo que a uno le gustaría, y mucho menos que otros países, ¿no? Donde todavía la ciencia sigue pareciendo algo muy lejano, muy complicado y solo como un coto privado de los expertos en el tema. Pero me parece que sí hubo algunos avances, particularmente en los medios de comunicación, mucho menos en la prensa tradicional escrita, que sigue todavía, digamos, la ciencia es noticia o bien cuando hay catástrofes, o bien cuando estos tipos grosos encontraron una papa, ¿no? Entonces, bueno, salirse de lo extraordinario, porque los desastres y los tipos grosos que encontraron la papa es lo extraordinario. Lo usual es la ciencia ordinaria que trabaja, que se genera preguntas, que tiene conflictos, ¿no? Y todo eso me parece que avanzó un poco, avanzaron un poco, sobre todo los medios audiovisuales, ¿no? Ayudaron algunas cuestiones como, bueno, esta colección que vos mencionabas, se llama La ciencia que ladra, yo creo que ayudó mucho. Ayudó, alguien me dijo que los mayores lectores de esta colección eran los docentes, maestros de primaria y profesores de secundaria. Bueno, eso es muy bueno, porque una cosa que sabemos es que muy a menudo las vocaciones científicas tienen que ver con lo que transmiten más allá del contenido, la actitud que transmiten maestros y profesores. Entonces, bueno, eso me parece que es muy bueno. Dentro de esa colección yo creo que, digamos, que mucha gente se haya puesto a leer los libros de Paenza, más allá de si son muy buenos o no, digamos, que haya interesado a 100.000, 200.000, 300.000 personas a leer un libro de matemática, bueno, más allá de la calidad de esos libros, creo que son hechos muy auspiciosos. La creación del C3, del Centro Cultural de la Ciencia, también es un hecho que me parece importante. Me parece que
no tenemos grandes museos de ciencia y sobre todo museos interactivos, muchos lugares donde los chicos puedan ir y familiarizarse, perderle el miedo a la ciencia. Tenemos todavía muy poco en comparación con otros países, ¿no? Pienso en España, por ejemplo, que tiene algunos museos fantásticos. El C3 todavía es un emprendimiento chiquito, digamos, en buena medida artesanal. Me parece que todavía falta, digamos, reproducir algunas experiencias que fueron muy interesantes en otros países e intentar adaptarlas a cosas que nosotros podríamos desarrollar. En una época, un periodista científico que para mí fue posiblemente el más interesante, con quien discutimos mucho y fuimos muy amigos, que era Leonardo Moledo, intentó organizar cafés científicos, intentó generar distintos espacios también. Bueno, me parece que todavía avanzamos en relación con lo que teníamos hace 30 años. Me parece que nos falta. Y nos falta, sobre todo tomando en cuenta que cada año tenemos menos estudiantes interesados en estudiar carreras científicas. Y ahí me parece que hace falta un trabajo que por supuesto pasa por la educación formal, el sistema educativo, por mejorar la enseñanza de las ciencias y todo lo demás, pero sobre todo por lo recreativo y aquello que genere, incluso en ciudadanos que no se vayan a dedicar a la ciencia, porque si queremos generar que la ciencia sea un espacio más participativo, que no sea solamente el coto de casa de nosotros los científicos, bueno, tenemos que también ayudar a los otros ciudadanos a que se interesen por estos temas, que tengan herramientas para discutir con nosotros, para ponernos en cuestión. Y me parece que hay que pensar en un programa más, digamos, más enérgicos en relación con esto. Tecnópolis fue bueno, fue un emprendimiento interesante, pero que me da la impresión de que quedó trunco, que empezó con buenas ideas y lo mismo el canal Tec TV, que también, digamos, empezó con mucho entusiasmo y después no terminó siendo un muy buen producto. Terminó con algunos que otros programas interesantes, pero, digamos, nunca estuvo en la grilla de los canales de cable, de los distribuidores de cable, de modo que lo vio poquísima gente, muy poca gente. Tecnópolis por lo menos fue muy concurrida la visita que Tecnópolis fue un evento masivo. Lo que pasa es que me parece que fue un evento masivo donde la ciencia no es exactamente aquello que estuvo... Que se mostraba. Sí. Yo hubiera hecho Tecnópolis como algo, digamos, como mucho más voluptuoso, con debates encarnizados acerca de cuestiones de todo tipo. Hubiera organizado un debate sobre la ciencia y el aborto en Tecnópolis, aunque la gente se mate, pero que eso movilice como que eso es algo propio, no sentir a la ciencia como algo ajeno, como el aborto, o con la energía nuclear, o con los transgénicos, o con cualquier tema que sea conflicto y controversia, y donde la ciencia está metida, y armaría debates todo el tiempo, y cuanto más caóticos y tumultuosos, mejor, en la medida en que eso llame la atención y genere el interés de los ciudadanos por la ciencia. Vemos todo el tiempo que aquellas noticias que atraen más la atención son las que generan escándalos sobre quién se acostó con quién. Bueno, a mí no me interesa quién se acostó con quién, pero prefiero que la gente, si se va a interesar por un escándalo, se interese por un escándalo que implica la ciencia y de a poco pueda desarmar ese paquete, sacar el escándalo y ver qué hay detrás, ¿no? Y ver que hay conocimientos, hay intereses en juego, qué intereses defiende cada uno en relación con esos conflictos. Quedarnos con el conflicto sacando el escándalo. Pero si tenemos que empezar por el escándalo, hagámoslo, con tal de sacudir... Llamar la atención. Sí, llamar la atención y sacudir la cierta modorra que la sociedad tiene en relación con el desarrollo científico.
Bueno, Pablo, muchas gracias, ¿sí?, por este espacio y por tu amena. Es muy fácil hacer una entrevista contigo, digamos, por tu capacidad, tu amabilidad en tus respuestas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos.